Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Cara a Cara con Martillo, donde debatimos los temas polémicos de la región, los temas neurálgicos de nuestro departamento, de nuestra ciudad. Y hoy pues tenemos un tema que es especialmente polémico y especialmente neurálgico, el tema de la alternancia educativa, o sea, el regreso paulatino de los estudiantes a clase. Y para hablar de este tema tenemos dos invitadas muy especiales. Se trata de Mariluz Zuluaga, la secretaria de Educación del Valle. Doctora Mariluz, bienvenida a este programa. Bueno, Diego, pues muchas gracias por la invitación. Aquí muy contenta de estarlos acompañando y para hablar de un tema tan importante como es el regreso con alternancia. Y a mi izquierda tenemos a la doctora Eufemia Mosquera, que es presidenta del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle, SUTEF. Doña Eufemia, bienvenida a Cara a Cara con Martillo. Muchas gracias por la invitación a este prestigioso programa Cara a Cara con Martillo. Para todos los maestros del Valle del Cauca y la comunidad en general, un fraternal abrazo. Gracias por estar sintonizados a esta hora para que miremos las distintas miradas sobre este tema tan crucial, tan sensible como es el regreso de nuestros estudiantes y los maestros a las aulas educativas en modalidad de presencialidad en alternancia. Bueno, en el 71% de las secretarías de educación del país ya iniciaron el retorno gradual, progresivo y seguro de los estudiantes y docentes a las aulas. En el Valle ese porcentaje es apenas del 30%. ¿Por qué, doctora Mariluz Zuluaga? Bueno, cordial saludo también para Eufemia, que me encanta pues que nos esté acompañando aquí en este espacio. Pues yo le quiero contar que el regreso con la alternancia es un proceso que hemos venido trabajando ya desde hace varios meses. Esto es un trabajo que se ha articulado desde el Ministerio de Educación Nacional y hemos involucrado a todos los actores también en cada uno de los territorios. Es importante decir que desde el mes de mayo empezamos a hablar de esos comités de alternancia y en el mes de junio se crearon en cada municipio estos comités donde hace parte el alcalde, el secretario de salud, el secretario de educación, hace parte el rector de la institución y su consejo directivo. Allí también hay asiento de padres de familia, hay asiento de docentes y también en la mayoría de estos comités participaron miembros de las organizaciones sindicales. ¿Y esto qué permitió? Pues permitió hacer una lectura del territorio, Diego. Nosotros como Gobernación y Secretaría de Educación del Valle no podíamos dar una fecha y decir, en esta fecha entran todos. Eso no hubiera sido lo adecuado. Lo adecuado fue en que cada comité empezó a hacer las visitas respectivas y empezar a mirar los protocolos que se habían establecido, si realmente esos protocolos de bioseguridad estaban completos o no. Una vez hubo esta verificación, pues los comités avalaron. ¿Por qué hoy no han entrado más? Pues precisamente porque las instituciones no estaban listas. Nosotros no hemos obligado a través ni de circulares ni a través de algún decreto, resolución, decir cuándo deben regresar. Nosotros lo que hemos dicho, cuando la institución esté lista y esté el aval del comité de la alternancia, deben regresar. O sea que ha sido un trabajo serio y un trabajo oportuno por parte de estos comités. Y Diego, aquí es importante decir que también hemos garantizado algunos elementos de bioseguridad con recursos que ha girado el ministerio, con recursos que hemos dado al departamento y con recursos también que han puesto las alcaldías. Aquí hemos dicho, todos ponemos. La educación es una tarea de todos, por lo tanto, todos debemos aportar nuestro granito de arena. Doña Eufemia, doctora Eufemia, el movimiento sindical FECODE a nivel nacional ha sido un poco reacio al tema de la alternancia, al tema del retorno, nos dice que no hay condiciones. ¿Cuál es la posición del SUTEF frente a la posibilidad de que los muchachos comiencen a regresar a las aulas? Bueno, un saludo, doctora Mariluz, también para usted, que se me escapó hace rato. No es que FECODE, en cabeza del magisterio colombiano, haya sido reacio al tema de la presencialidad en las instituciones educativas. Al contrario, cuando se inicia la pandemia, son los maestros los primeros en saltar a la palestra, a montar todo un sistema en línea para poder garantizar el derecho fundamental de la educación a nuestros estudiantes, porque es un derecho fundamental y no un servicio, como dice la Constitución,
que desde 1991 ha confundido a los pueblos y al pueblo colombiano con este concepto. ¿Qué es lo que estamos reclamando? Estamos diciendo, ¿sí?, a usted, padre de familia, a usted, comunidad que hoy nos está mirando, que el gobierno nacional, aparte de la circular 712 del 20 de septiembre del 24, del 2020, que está hablando sobre las condiciones de la bioseguridad y las condiciones del regreso gradual a clases, también tenga en cuenta el estado de las instituciones a lo largo y ancho de Colombia, ¿sí?, que ha sido caótico porque son más de 35 años de abandono histórico del estado de las instituciones educativas, instituciones que hasta antes de la pandemia tenían serios problemas de infraestructura, donde el Estado contrató con una empresa ya unos arreglos a lo largo del país y la plata aún no aparece y las instituciones tampoco aparecen con esos arreglos. En ese sentido tenemos esas instituciones que tienen serios problemas locativos, ¿sí?, de infraestructura, que hay instituciones que están para demolerlas, otras que tienen problemas en sus baterías sanitarias, que sí las tienen, unas que están con sus cañerías tapadas, otras que las baterías sanitarias son insuficientes para los estudiantes. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Que el gobierno nacional, que el Ministerio de Educación Nacional no se lave las manos y no coloque en hombros de los entes territoriales el problema que le compete, como es el problema de la educación pública estatal, que no son suficientes 6.500 millones, ¿sí?, para las más de 2.000 instituciones, qué sé yo, que hay educativas en el país, que al hacer esa división no les tocaría siquiera de a 3 millones de pesos. Que sea un poco más responsable el Estado con los niños, porque sabemos que el tema de bioseguridad con las instituciones educativas y con los niños y los jóvenes va más allá de un tapabocas, va más allá de un tapete higienizante, va más allá de un lector de temperatura. Esa es nuestra posición. Bueno, venga, antes de darle la palabra a la doctora Mariluz, quiero contarle a las personas que hasta ahora están conectadas con nosotros que la Secretaría de Salud tiene a su cargo 34 municipios donde existen 149 educativas y hay más o menos 120.000 estudiantes. Doctora Mariluz, ¿qué porcentaje de esas 149 instituciones educativas están en condiciones de recibir a los muchachos en el modelo de alternancia? Bueno, yo le quiero contar que precisamente hemos hecho diferentes visitas desde la semana pasada y en el mes de marzo las instituciones y las alcaldías que nos informaron de las que ya tienen el aval para regresar, cerca de 95 instituciones podrían regresar en su totalidad. Esto significa que aproximadamente un 70% de nuestras instituciones estarían listas para ese regreso con alternancia. Esto yo creo que es importante decir frente a lo que Eufemia planteaba, y es que las organizaciones sindicales han sido testigos del gran aporte que la Gobernación del Valle del Cauca le ha hecho a la educación. Desde el año pasado, en medio de la pandemia, en medio de la crisis, nosotros no fuimos inferiores a esa responsabilidad. Y es allí donde se destinaron los recursos necesarios para comprar tabletas, para entregar computadores, para entregar tarjetas de internet que pudieran llegar a nuestros niños. Pero aquí hay un punto importante, Diego y Eufemia, que usted lo sabe, y es que nuestras instituciones educativas, el 82.5% están en zona rural. Esa zona rural pues obviamente tiene una complejidad, a veces no tienen ni siquiera energía. ¿Qué porcentaje? 82.5%, de 149, 127 están en zona rural. ¿Qué significa? Que la conectividad no es la mejor. Lo que le decía, hay veredas y Eufemia, ustedes lo saben, no tienen ni siquiera la energía. Eso hace aún más difícil que nuestros niños de este sector puedan realmente hacer una educación virtual. Por eso allí se requiere esa presencialidad y por eso lo que nosotros hicimos, y esas 30 instituciones que hoy iniciaron son las que están en zona rural. Decíamos, hay campos abiertos, hay espacios grandes.
hay el distanciamiento social que deben tener, están todos los elementos que hemos entregado. El año pasado, con unos recursos que envió el Ministerio, como lo decía Eufemia, 2.000 millones, pues pudimos hacer la compra de los lavamanos para todas las sedes. A las 1.120 sedes le entregamos. También entregamos lo que fue los termómetros. Hoy precisamente se acaba de hacer la entrega de 20 instituciones que tenían pendiente por la entrega de termómetros y ya los tienen todos. Estamos haciendo hoy la compra pues de jabón, de los elementos de aseo, estamos haciendo la compra de lo que es los tapabocas y unas herramientas necesarias para la institución. Pero como dice Eufemia, eso va más allá. Y yo les decía a ellos, y siempre en algunos foros que he participado, pretender saldar una deuda histórica frente a la inversión en la educación de más de 40, 50 años, pues es imposible ahorita. Pero esto ha servido para que precisamente se mire del sector de educación con mucho más importancia y que el gobierno nacional también empiece a girar esos recursos. Hoy nos decían el presupuesto ha aumentado en más del 40% para los recursos de la educación. Por ejemplo, le quiero decir algo, ya desde la gobernación destinamos 4.000 millones para mejorar baterías sanitarias, pero además tenemos un proyecto de regalías que es ya más de 10.000 millones de pesos para mejorar la infraestructura de nuestras instituciones. Estamos haciendo entrega de mejoramientos. Hace 3 meses, Diego, venimos haciendo la entrega de mejoramientos en baterías sanitarias, de la entrega también de mejoramientos de salones. ¿Qué nos falta? Sí, obviamente nos falta, los recursos siempre serán insuficientes, pero aquí también valoro el apoyo que el sector privado ha dado. Entonces, el sector privado hoy se ha vinculado con alcohol, con entrega de insumos, con entrega de tabletas con internet, como pasó por lo menos en el municipio de Cerrito, que entregaron 400 tabletas con internet. Entonces, hoy la sociedad civil, estas entidades y fundaciones han también volcado su mirada hacia apoyar el sector de la educación y eso ha sido beneficioso para nosotros. Pero Diego, quiero contarle algo más importante y que Eufemia esto también lo voy a socializar con ustedes, porque precisamente ayer hacíamos el análisis de los resultados de Prueba Saber y resulta que frente a la media a nivel nacional de cómo fueron las calificaciones de las instituciones en zona rural, nosotros fuimos los que mejor puntaje obtuvimos. Eso significa que estamos haciendo las cosas bien, significa que los recursos que hemos invertido para mejorar y apoyar los proyectos productivos pedagógicos, para aplicar todo lo que hacemos en las diferentes instituciones que tienen esa vocación técnica agropecuaria también nos ha servido. Bueno, antes de darle la palabra a doña Eufemia, voy a saludar a algunas de las personas que nos están siguiendo a estas horas de la mañana. Por ejemplo, Negra Jazmín Montaño Ordóñez dice: ningún tipo de protocolo de bioseguridad puede evitar un contagio, ya lo vivimos. Los niños ni nadie debe volver a las instituciones educativas. Piedad Castaño: si de aglomeraciones hablamos, miren nomás el mío, los centros comerciales y las calles, entonces sí al regreso de presenciales. Luz Amparo Rodríguez dice: no estamos listos porque aún los miedos y la palabrería de algunas organizaciones conllevan que retrocedamos los procesos. Carlos Pérez dice: apoyo el regreso de estudiantes a la aula porque es necesario para la salud mental de los niños que día a día padecen un encierro a causa del COVID-19. Doña Eufemia, el proyecto que tiene la Secretaría de Educación es que el próximo mes de marzo el 70% de las instituciones en el Valle tengan este modelo de alternancia. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Ustedes creen que es posible llegar a eso? ¿Ustedes apoyan esa iniciativa? Volvemos y entonces retomamos la palabra. Sí, nosotros no desconocemos los ingentes esfuerzos que ha hecho la Gobernación del Valle del Cauca, en cabeza de la doctora Mariluz, para suplir estas falencias. Sabemos que el olvido histórico del Estado no se puede saldar en un año, porque son más de 40 años de abandono, pero sí pedimos que por lo menos esos arreglos locativos que son necesarios para que nuestros muchachos vuelvan a las instituciones. Son 49 instituciones en el Valle del Cauca, más de 1.100 y pico de... 149. Ustedes 1.120. 149 instituciones, ¿no? Ajá. Con más de... 1.120. Con más de 1.120 sedes, ¿no? Esas sedes tengan esos arreglos locativos, porque tenemos en la zona rural, ¿sí?, el municipio de Dagua,
que nosotros visitamos las instituciones y hemos visitado las instituciones donde la Gobernación del Valle viene haciendo esas inversiones como Restrepo, La Cumbre, que esas instituciones por lo menos en esas baterías sanitarias, en esos bebederos, tengan pues esos arreglos locativos para que nuestros muchachos tengan cómo lavarse las manos cada 20 minutos. Tenemos instituciones en la sede rural que no tienen agua, instituciones de Candelaria, por ejemplo, instituciones de La Unión, una sede de la zona rural de La Unión, el Juan de Dios, una sede de la Juan de Dios. Que esas instituciones en toda Colombia y en el Valle del Cauca tengan lo mínimo, que es el arreglo en esas baterías sanitarias, que tengan esa agua potable, que tengan esos bebederos, para que podamos regresar seguros. Nosotros como maestros, para nosotros es vital el contacto con nuestros estudiantes, es vital esa interacción con nuestros estudiantes, porque podemos nosotros mirar cómo va ese proceso en vivo y en directo, podemos mirar cómo llega nuestro estudiante cada día anímicamente, emocionalmente, podemos interactuar con esos muchachos, los problemas familiares que tienen, porque muchos maestros se convierten en ese segundo padre y en ese confidente de nuestros muchachos, y es una relación simbiótica. Nosotros los maestros vivimos porque nuestros muchachos también viven y reímos con ellos y nos volvemos niños con ellos y jovenciamos con ellos. Pero hoy también queremos que el Estado, el gobierno se comprometa con ese regreso en entorno seguro, no solamente con los elementos de bioseguridad, como lo viene diciendo aquí la doctora Mariluz, que se han invertido por parte de la Gobernación del Valle del Cauca 1.230 y tantos millones en bioseguridad, en compra de elementos de bioseguridad, y somos testigos de eso. Y sabemos también que hay una partida de 1.300 tanto para contratar personal de higiene, porque esa es otra de las situaciones. La mayoría de las escuelas tienen una aseadora y otras no tienen ninguna. Las escuelas más grandes regularmente tienen dos, otras no tienen ninguno, y el aseo lo hacemos los maestros y lo hacemos los niños cuando terminamos las labores. Entonces necesitamos ese entorno, ese compromiso del gobierno, y no a largo plazo, no a 6 años después de que ya haya pasado el virus, no, y todo el mundo se haya contagiado y se haya descontagiado, sino que haya una real intervención del gobierno en ese sentido. Muchas gracias. Vea, está muy alta la participación de están muy activos nuestros usuarios y opinando. Doña Francia Ordóñez dice que no estoy de acuerdo con el regreso a clases presenciales porque considero que no se han implementado los protocolos de seguridad necesarios en las escuelas. Don Jason Flores dice, es necesario el regreso porque considero que la educación presencial es más efectiva y genera más frutos que la virtual. Sergio Cuellar manifiesta, hay que tener en cuenta que los niños, los docentes y sus respectivas familias quedarían más expuestos al virus con el regreso a clases presenciales. Voto por la alternancia. A ver, doña Mariluz, o doctora Mariluz, ¿usted está tranquila con los protocolos de bioseguridad que se han adoptado en las instituciones educativas como para decirle, estamos listos para regresar? Bueno, Diego, escuchando los mensajes que te estabas leyendo, lo primero que hay que decir es que nosotros no hemos obligado ni que ningún niño regrese, ¿sí? Eso es importante decirlo. El niño, para que regrese a las aulas, debe tener una autorización del padre. Y le quiero contar una estadística. Se han reunido los rectores con los diferentes padres de familia por salones y nos hemos encontrado que un 90% de padres han dicho, sí, quiero que mi hijo regrese. ¿Y esto por qué? Imagínate, pues están en la casa, administrar a un niño. De verdad que yo he sido, perdónenme la interrumpo, yo he sido he sido testigo. Tengo una sobrina de 3 años, de 4 años, y la mamá le toca ser la maestra, y realmente es agotador para un padre esta circunstancia, fuera de que el niño obviamente pues no está teniendo contacto con otros niños. Siga. Sí, Diego. Entonces, mire, las escuelas, y Eufemia, tú lo sabes, son entornos protectores. Y muchas veces, digámoslo así, la primera etapa, o esa primera etapa de formación de nuestros niños, requieren de esa interacción, requieren de ese contacto con el docente.
se produce a partir de varios aprendizajes, pero aprendizajes donde están allá con el docente, están con sus compañeros. Yo creo que es muy importante también pensar en esa situación o en esa salud física y mental de nuestros estudiantes. Nosotros hemos tenido casos donde hemos tenido que acompañar a padres de familia frente a niños con depresión, a niños que han llamado angustiados, a niños que dicen que ya quieren regresar. Pero ¿por qué es importante ese regreso con alternancia? Y vuelvo a hablar del tema de la ruralidad. Hemos encontrado que muchos de nuestros niños y jóvenes se fueron a trabajar en las fincas, o sea, desertaron. Recuerden que a nivel nacional tenemos el 2.2% de deserción. Eso significa más de 260.000 estudiantes a nivel nacional. Acá en el Valle del Cauca inicialmente estuvimos con un 2%. Y le quiero contar algo que hicimos. Por ejemplo, voy a colocar un municipio, Anserma Nuevo. Allá 570 estudiantes iban a desertar. Y Eufemia, allí fue muy importante ese trabajo articulado que hicimos con la organización sindical, porque precisamente uno de los directivos tomó la vocería también de decir, vamos a ayudar, pero los niños tienen que regresar. Y esto es lo que nosotros necesitamos construir. Nosotros no podemos ahorita dividirnos, sino que al contrario, unirnos. Y en Anserma Nuevo, en la institución educativa, donde 570 estudiantes iban a desertar, hoy tenemos que solamente se fueron 10. Y fueron 10 porque se fueron pues a otras ciudades. Este trabajo, ¿con quién lo hicimos? Con docentes, con la organización sindical, con el rector, con toda una comunidad que empezó a ayudarnos, porque lo que menos queríamos es que los niños no estuvieran en el sistema educativo. Retorno de por qué es importante, retomo nuevamente, por qué es importante que los niños estén en la presencialidad. Muchas de nuestras instituciones tienen que trabajar, tienen vocación media técnica, y esa vocación muchos también es agropecuaria, es agroindustrial, y aquí es importante decir que requieren la presencialidad para sus prácticas. Y en algunos casos también requieren aprenderle las competencias duras. Voy a poner un ejemplo, soldar. Hay una institución en el municipio de La Victoria, que allí es industrial, Eufemia, que tú la conoces, que está en La Victoria, y allí el estudiante de soldar, pues hacerlo a través de la virtualidad, esto sería imposible. No tendría la misma experiencia ni los mismos conocimientos. Por lo tanto, allí hemos dicho, en estas instituciones requiere esa presencialidad. Entonces, cuando como secretaria de Educación del Valle hemos dicho, en estas instituciones se pueden regresar, que está con el aval de cada municipio, es que Diego, no lo avalo yo, lo avala cada municipio, en ese municipio, este comité, hay diferentes actores, es que lo más importante ha sido ese trabajo interinstitucional, y ante una Secretaría de Salud, una Secretaría de Educación, con unas visitas que están haciendo, que han revisado todo el cumplimiento de protocolos, hay una directiva, que es la directiva 016 ministerial, que dice cómo debe ser eso, la resolución que hablaba Eufemia, la 1721, entonces, hay todo un formato de unas guías para decir cumple o no cumple. Si no cumple, pues no se da. Y le voy a poner un ejemplo. Nosotros teníamos 30 solicitudes para la alternancia y a una se le negó. O sea, definitivamente el comité de alternancia del municipio dijo no puede regresar porque aún le falta. Entonces, seguiremos trabajando para entregar todas las herramientas necesarias. Eufemia ahorita lo comentaba, nosotros el aseo, por lo menos que ha sido una de las solicitudes permanente. ¿Cómo vamos a hacer limpieza y desinfección si no tenemos ni siquiera aseadoras? Ya Eufemia lo contó, nosotros estamos contratando hoy el servicio para enviar 300 aseadores a nuestras instituciones educativas. Y esto obviamente va a ser una distribución mirando en los sitios donde hace más falta estas aseadoras o estos aseadores para que puedan hacer todo el proceso de desinfección. 2, nosotros estamos haciendo también hoy la contratación para compra de computadores y para compra de tarjetas de internet. ¿Qué significa esto? Que obviamente en ese regreso de alternancia, mientras los niños están en la institución, pues otros estarán en la clase virtual y nosotros también tendremos que garantizar todas estas herramientas. Diego. Muy bien, una pregunta que le voy a trasladar aquí a doña Mariluz, que me hace Sergio Joyar. ¿Qué tan preparadas cree usted que están las instituciones educativas públicas para afrontar el regreso de clases presenciales a los niños? ¿Lo sabrán afrontar si que aumenten los casos de COVID a nivel educativo? Bueno, Diego, mire, los estudios han demostrado que los que menos se contagian son los niños, ¿sí? Los estudios han demostrado que en las escuelas son los sitios también donde menos casos de COVID hay. ¿Dónde hay? En los centros comerciales, donde hay en los restaurantes. De hecho, creo que en algunos congresos y algunos foros que se han hablado de este tema, la gente hablaba, pues si a los niños los llevan a un centro comercial, si a los niños los llevan a un paseo, ¿por qué no lo van a llevar a la institución? Vuelvo y digo acá, nosotros
le hemos pedido autorización a los padres de familia, debe firmar una autorización expresa de que quiere que su hijo regrese. 2, si hemos dado ese aval y hemos dicho desde cada comité de alternancia, pueden regresar, es porque realmente se ha hecho un trabajo serio y un trabajo honesto frente a decir cumple, porque nadie va a arriesgar a un niño o a un joven a que suceda un contagio en la institución o en la escuela. Y algo muy importante, Diego, para decir, yo creo que aquí el debate no puede darse entre la educación y la salud, ambos son derechos fundamentales, ambos consagrados, como lo decía Eufemia, en la Constitución. Pero es importante decir que tenemos que garantizar la educación, y esa educación en algunos sectores o en algunas zonas nuestras tiene que ser de manera presencial, porque no podemos hacerlo por la virtualidad. Entonces, allí es donde hemos dicho, hemos iniciado con estas instituciones, la experiencia ha sido positiva. Yo he acompañado a estas instituciones a recibir el primer día de clases y ver la felicidad, ver esa alegría de los niños cuando ven a sus docentes, no solamente de los niños, también del personal administrativo de los docentes. Encontrarme con una docente como Liliana, que ya va a cumplir 60 años, la mujer más feliz porque había regresado, porque esa es su vocación, porque le hacían falta, porque además ella, a pesar de su edad, decía, me sentía sola en mi casa. Me he encontrado también con Marta, en el municipio de Restrepo. Marta tiene también más de 56 años y Marta decía, para mí esto es mi vida, yo no puedo abandonar la escuela, yo no puedo dejar a mis niños, yo no puedo dejar de darle la clase y no me gusta que lo hagamos de manera virtual. Entonces, los docentes, yo también quiero agradecer muchos que han mostrado total disposición, yo creo que ha sido la mayoría. Nosotros hemos dicho y sacamos una circular, Diego, aquel docente que tiene una preexistencia o un cuadro de morbilidad o comorbilidad, pues no podrá regresar y tiene que seguir trabajando con lo que es el aprendizaje pues en casa, enseñando ellos a nuestros estudiantes con el aprendizaje en casa. Muy bien, doña Eufemia, en resumidas cuentas, está preparado el Valle, las instituciones del Valle para el regreso de ese 70% de los muchachos a la alternancia escolar. ¿Usted es optimista de que en marzo podemos estar viendo esa cifra de estudiantes volviendo a las aulas de forma alternativa? Sí. Déjeme decirle primeramente que no solamente los padres de familia quieren volver presencial, que los niños quieren volver presencial. Los maestros somos los primeros que queremos sí, en eso hay coincidencia aquí entre ustedes dos, sí, de que a los maestros les faltan los niños. Eso es la primera, ¿sí? Una gran noticia. Y el tema aquí es, ¿no?, el entorno bioseguro. ¿Sí? El tema aquí es el entorno bioseguro. Es que que a los niños, a los maestros y al entorno familiar de los docentes y los niños se les ofrezca ese entorno bioseguro. Y como organización sindical, nosotros, a pesar de toda la inversión que viene haciendo el Valle del Cauca, no creemos que las escuelas estén preparadas por todas las características que he dicho anteriormente. Y aquí dejo constancia. Espera y verá. Espera un momentico. Aquí los comités COVID han estado visitando las instituciones, pero creo que también se ha pasado por encima del gobierno escolar, que son esos consejos directivos que están al frente de las instituciones, de acuerdo a la ley 115, ¿sí?, que tenemos nuestro gobierno escolar. Entonces, pienso que ahí ha habido como esa falta de sincronización con los consejos directivos, para que sean los consejos directivos también que manifiesten queremos regresar y no sea el director solamente en cabeza del director esas decisiones y del comité COVID. Además de que encuentro supremamente fuera de lógica que al padre de familia se le pida ese consentimiento para que su hijo vaya a clases no presencial, sin tener nosotros esa seguridad de que no va a haber ese contagio, a pesar de que la doctora Mariluz dice que los niños son los que menos se contagian, pero sí pueden llevar esos contagios a la casa, ¿no?
Y encuentro yo que no es justo que sea el padre de familia que lleve en fin de cuentas la responsabilidad por la aplicación de la necropolítica y lo que pueda pasar con su hijo cuando es una responsabilidad del gobierno. Eso sí que quede claro. Muchas gracias. ¿Usted qué piensa frente a ese cuestionamiento de la autorización de los padres? Bueno, nosotros estamos cumpliendo también con los protocolos que se han establecido y yo le quiero contar, Eufemia, el trabajo de alternancia fue un trabajo de meses, de un equipo interinstitucional, inclusive sacamos, no sé si aquí se alcanza a ver, toda una guía donde establecemos cómo debe trabajarse, ¿sí? Y donde interactuaron todas las instituciones, aquí estamos hablando que salud, que está educación, que están los alcaldes, que están los consejos directivos, inclusive aquí Eufemia es requisito que dentro de ese comité de alternancia estén ellos, o sea, hace parte. Entonces, esto no fue algo improvisado, esto fue algo organizado y Diego y Eufemia, nosotros fuimos reconocidos inclusive como un modelo a implementar en todo Colombia, porque iniciamos con estos comités de alternancia, pero así no lo estaban haciendo. O sea, nosotros cuando socializamos con el ministerio, pues ellos precisamente vieron esto como una oportunidad que debía hacerse de esta manera. ¿En qué sentido? En que se involucraran a todos los actores, porque no queríamos que fuera algo impositivo o algo autoritario, por el contrario, algo que fuera de mucha concertación. Dos, frente a esta autorización, vuelvo y digo, estamos cumpliendo con un requisito de esos protocolos, que es la autorización de los padres de familia, y pienso que para más tranquilidad de todos nosotros, pues, que el padre diga, yo quiero enviar a mi hijo a la institución, y él lo firme, pues, yo creo que nos va a dar tranquilidad a todos. Otro punto importante, los docentes, los estudiantes, el personal administrativo, pues también han contado con todos los espacios para ellos poder expresar, nos parece, no nos parece, hay que mejorar esto. Pienso que allí la Secretaría de Educación y la Gobernación del Valle del Cauca siempre ha estado a disposición para el diálogo, siempre ha estado a disposición para que entre todos construyamos. Y ante las observaciones que se han hecho, pues ahí hemos tomado correctivos. Yo avalo y aplaudo también, Eufemia, como presidenta y su organización, de que hoy por lo menos se estén haciendo las visitas a las instituciones. Claro, eso bienvenido, porque eso es lo que necesitamos, que entre todos sumemos esfuerzos. Y en la medida que ellos por lo menos encuentren que definitivamente hay una que no, pues entraremos a revisar ya como Secretaría de Educación, porque ni más faltaba que no nos sirvan esos insumos que ellos vienen haciendo. Y pues yo quiero también reiterar, Diego, y es que este es un clamor de padres de familia, o sea, nosotros hablamos de ese regreso con alternancia ante un clamor de padres de familia, ante un clamor de varios también docentes, ante un clamor de un personal administrativo que estaba en nuestras instituciones. Y algo que es importante, las instituciones educativas muchas veces se convierten en esos espacios donde niños y niños encuentran como un entorno protector. ¿Por qué? Porque en sus hogares es donde hay más maltrato, lastimosamente, y además increíblemente, porque uno diría, bueno, pero en la casa, y sí, en la casa es donde hay más maltrato. Entonces, hemos encontrado que con el no regreso se han incrementado los casos de maltrato, se han incrementado también los casos de obesidad en los niños, de obesidad también inclusive en docentes, y entonces esto regreso, pues yo creo que va a permitir de una u otra forma ir mejorando la salud mental y física de nuestros estudiantes. Sigue participando muy bien la gente. Luz Amparo Ramírez Otálvaro dice, tengo en mi casa una docente con cuadro de morbilidad, salud delicada, pero sería feliz si pudiera regresar con sus estudiantes. Diego Morales dice, la discusión no es si la virtualidad nos gusta o si hay maestros dispuestos a regresar a la presencialidad. Todos queremos regresar. Por eso exigimos garantías. Yo le iba a preguntar, doña Eufemia, usted dice que este 70% de instituciones educativas no están todavía listas para regresar a la alternancia. ¿Qué porcentaje cree usted que de las escuelas del Valle están listas para dar este paso? Mire, esa es una interesante pregunta. Si usted me hace esa pregunta, yo diría ninguna, por las condiciones de las instituciones. Claro que toda norma, toda regla tiene sus excepciones. Hay escuelas que están más o menos la sede, pero vaya vea las filiales, ¿no? La sede de la institución, chévere, bonita, pero vaya mire las subsedes, ¿no? Pero volvemos y decimos, no es
que los docentes no querramos ir, que los muchachos no querramos ir, porque incluso hay deficiencias en ese trabajo virtual, porque está en hombros de los docentes y de los padres de familia el trabajo virtual. Son los padres de familia los que están comprando el internet, son los docentes los que están gastando ese servicio en su casa, son los docentes los que han puesto la sala de su casa, el cuarto de su casa como a salón de clase, que están viendo interrumpidos el descanso familiar y que están trabajando más de las horas estipuladas en el 1860, ¿no? Que son los padres de familia los que se han convertido allá constantemente en ese guía del niño, el estar pendiente de sus haceres, y que esos padres de familia también trabajan. Nosotros entendemos esa situación, somos los primeros que queremos ir, porque también ese contacto, vuelvo y le digo, es una simbiosis alumno-maestro, porque ser maestro es una vocación. Lo que le pedimos al gobierno nacional, ¿no?, es que brinde esas garantías y que ya no dilate esos arreglos locativos en las instituciones. Hay instituciones que vienen haciendo su arreglito locativo, pero con recursos propios, con los exiguos recursos que les mandan a los fondos educativos. Queremos ver esa acción real, concisa, del gobierno en esa materia, en esas escuelas del Valle del Cauca, que esas escuelas tengan esa agua potable, que se arregle ese tema de los servicios que tienen hoy las instituciones, que les están cortando el agua, les están cortando la energía, porque aún no se define, ¿sí?, si los paga Secretaría de Educación, Gobernación del Valle, o los pagan las instituciones con los exiguos recursos que se les envía. Lo ideal es que los pagara el gobierno, porque al fin de cuentas son los impuestos de todos nosotros. Ese es el tema, es lo que pedimos los maestros, esas garantías para regresar, para que nuestros estudiantes, para que nuestros maestros... Doctora Mariluz. Yo quiero darle tranquilidad a Eufemia frente a eso, ¿sí? Por eso ahorita hablaba de esa inversión que va a ser cercana a los 10.000 millones de pesos para infraestructura. Tenemos un proyecto por regalías de 3.300 millones de pesos que ya contempla adecuaciones de varias de las instituciones. Eufemia, tenemos 4.000 millones más que van a ser con recursos de la gobernación, y son 4.000 millones de pesos que van a ser entregados a los municipios, ¿sí? Vamos a hacer una distribución para que los mismos municipios realicen las obras allá. ¿Y esto con qué fin, Eufemia? Con el fin de que, primero, puedan contratar inclusive mano de obra de allá de sus territorios, pero dos, que puedan ellos priorizar directamente cuáles son esas sedes educativas que requieren prioritariamente inversión, ¿de acuerdo? Y tres, tenemos un convenio que ya estamos firmando con el FIE, el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa, donde colocamos 1.000 millones nosotros y ellos 1.000, ahí estamos hablando de 2.000, y que va a ser para esos casos de instalación y en algunos casos adecuación de baterías sanitarias. Entonces, pienso que allí, como lo decíamos ahorita, pues nunca van a ser suficientes esos recursos, necesitaríamos muchos más, estamos hablando de 1.120 sedes, pero que ante esta crisis y ante esta necesidad, hablar de esa inversión de casi 10.000 millones en infraestructura es muy importante. Bueno, se ha acabado el tiempo, quiero agradecerle, no sé si usted quiere agregar algo, doña Eufemia. Bueno, sí, algo allí, esa inversión de 1.332 millones en personal administrativo para la higiene, conociendo nuestras sedes, conociendo sus infraestructuras, es realmente insuficiente, doctora Mariluz, y por allí también tenemos un problema con el tema de la presencialidad, en el tema de la higiene de las instituciones, porque terminan haciendo el aseo los niños con sus maestros. Vamos a salir 5 minutos antes de clase para que hagamos el aseo. No. La educación en Colombia debe dejar de seguir viéndose como un gasto para que el gobierno la vea como una inversión. Si no invierte en educación, no está invirtiendo en el crecimiento y desarrollo del país y no está invirtiendo en el talento humano. La educación pública estatal es de todos y allí concurren
todos nuestros muchachos de clase media hacia abajo, y necesitamos las garantías para que este sea un verdadero estudio de calidad y no la calidad en el papel como lo viene haciendo en el gobierno, porque desde la aprobación de la ley 715 le viene quitando recursos a la educación, van más de 60 billones de pesos que le quitan. Para este nuevo año volvió y le quitó otro recorte también en el plan presupuestal de la nación. Sí, ese es el tema. Sí, vamos a terminar con la secretaria. Bueno, Tiene 2 minutos para redondear. Okay, no. Frente a lo que dice nuestra presidenta, que es insuficiente el recurso, pues estoy de acuerdo con ella, pero tenga en cuenta que una vez se agote ese recurso, el ministerio nos va a girar nuevamente para eso, ¿sí? O sea, ese ya es el compromiso. Y nosotros, 300 aseadoras que no las teníamos, o aseadores que no los teníamos, yo creo que es un número importante para decir que hoy con ese número podemos empezar a aquellas instituciones donde no los tienen. 2, yo creo que es muy importante decir lo siguiente: nosotros negarnos a retornar y privar a nuestros estudiantes de que vivan ese proceso de la presencialidad en las instituciones es realmente quitarles a ellos esa oportunidad de un mejor aprendizaje, es quitarles a ellos una oportunidad de no seguir aumentando esa brecha que hay entre el estudiante del sector público al estudiante del sector privado. Eso es lo que yo quiero insistir, y por eso estamos haciendo múltiples esfuerzos por garantizar ese retorno de manera gradual, progresivo y seguro, entregando las herramientas necesarias. Doctora Mariluz, muchísimas gracias por su participación. Doctora Mosquera, muchas gracias por su participación, y sobre todo muchas gracias a ustedes, a quienes estuvieron ahí pendientes y mandaron sus preguntas y sus comentarios. Muchas gracias por su presencia. Dentro de 8 días volveremos con otro tema aquí en el Cara a Cara con Martillo. Hasta entonces. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.